Entonces, bueno, buenas noches. Yo soy María Castañeda, soy una educadora del museo en el Museo del Holocausto y los Derechos Humanos en Dallas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en la programa de acontecimientos destacados, en particular en este programa que va a hablar acerca de la historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, me gustaría empezar el día de hoy agradeciendo a nuestras organizaciones de la comunidad que nos apoyan para la realización de este programa. En este caso es City Square, Dallas Institute of Humanities and Culture, Green Hill School, Hope Supply Company, Jewish Federation of Greater Dallas, Jewish Community Relations Council, Temple Shalom, Texas Holocaust, Genocide and Antisemitism Advisory Commission. Muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa y también para el museo. También me gustaría dar la bienvenida a los miembros del museo, a los miembros del consejo y a los voluntarios que nos están acompañando el día de hoy, en esta noche. No podríamos poner los programas en escena si no fuera con su apoyo del día de hoy. Entonces, el día de hoy también voy a estar muy contenta de recibir sus preguntas. Por favor, usen el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para mandar las preguntas. Entonces, las pueden escribir y las vamos contestando conforme se vayan presentando. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio. Entonces, el programa se llama Acontecimientos Destacados en la Historia y vamos a hablar el día de hoy acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, la primera pregunta que vamos a reflexionar es ¿dónde inician los derechos humanos y cómo es que se da este movimiento para una parteaguas a nivel histórico? Entonces, vamos a hablar acerca de un contexto histórico en el cual vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues en el marco de estos tremendos acontecimientos, ¿verdad? Algunos países se preocuparon por reunirse y tratar de asegurar que estos crímenes tan terribles, estos genocidios, no volvieran a suceder de nuevo. Trataron de asegurar la paz mundial, de promover el diálogo, de promover también la seguridad para todas las personas. Entonces, los líderes del mundo, ¿verdad?, decidieron complementar la Carta de las Naciones, ¿verdad?, y tomar este documento como una hoja como un mapa de ruta para tratar de asegurar de nuevo que todas las personas fueran tratadas con dignidad. Es muy, muy importante pensar en que en este marco los países iban a reflexionar cómo era posible que los crímenes, ¿verdad?, y estas atrocidades sucedieran, como lo fue el Holocausto, y entonces empezaron a pensar en reunirse, ¿verdad?, para tomar una consideración acerca de los derechos humanos. Entonces me gustaría iniciar un poco más a profundidad con esta frase de Eleanor Roosevelt. Entonces, Eleanor Roosevelt, que aparece aquí en la pantalla, esta sonrisa, una gran dama, un poquito vamos a hablar acerca de su contribución más adelante, pero esta frase me parece espectacular y dice, ¿dónde, después de todo, comienzan los derechos humanos? En lugares pequeños, cercanos a casa, tan cercanos y tan pequeños que no pueden localizarse en ningún mapa. Esto es el entorno de cada persona, el barrio donde vive, la escuela, en la granja, en la fábrica o en la oficina. Entonces, fíjense bien que normalmente nosotros pensamos que de alguna manera los derechos humanos y sus decisiones y cómo se implementen es algo que se toma lejos o que sucede lejos de nuestro propio entorno. ¿Qué va a pasar, no sé, en una oficina, en una oficina de autoridades? Y en realidad, claro, sí pasa ahí, pero fíjense bien, el hecho de considerar los derechos humanos comienza desde nuestro propio hogar.
desde nuestro propio entorno, o sea, en la escuela, en lo que está cerca, en el barrio, en la calle, en la oficina. ¿Por qué? Porque el respeto y la dignidad humana pues nos rodean día a día. Entonces, esta frase me parece muy, muy significativa, muy relevante, porque nos va a hablar de la importancia de estar siempre conscientes de la dignidad humana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos esta frase. Entonces, vamos a iniciar hablando acerca de la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, desde su adopción en 1948, este documento pues es un faro de esperanza, ha inspirado a muchas personas, ha sido como un marco de referencia, pues ¿para qué? Para tratar de tener un mundo mucho más justo y mucho más igualitario. Entonces, afortunadamente, ¿verdad? Los países entendieron que tenían que reunirse y llegar a un consenso para poder tener un documento que guiara a las personas a conocer sus derechos y también para que fuera como una referencia, ¿verdad? Por eso dice, es un faro de esperanza. Después, de nuevo, de ver todas estas atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, entonces, de alguna manera, muchas personas perdieron la fe en la raza humana y entonces, en este caso, con esta decisión de los países de querer tomar acción para hacer la declaración, pues se forma esta necesidad, ¿verdad?, de proclamar la paz y de nuevo de tener como una esperanza. Entonces vamos a continuar adelante. De nuevo, si tienen preguntas, tenemos aquí el botón en la parte inferior para que lo puedan utilizar. Entonces, las Naciones Unidas es este organismo, ¿verdad?, que se une, en el cual se van a decidir elementos como los derechos humanos, la Comisión acerca de los derechos humanos, la Comisión del genocidio, la Comisión para la paz. Entonces, la primera acción que van a realizar las Naciones Unidas va a ser la creación de un comité, ¿verdad?, de un grupo de personas dedicadas específicamente a redactar y a estipular la importancia de los derechos humanos. Entonces, aquí tenemos el logo de las Naciones Unidas y en este comité, muy, muy importante, va a estar conformado por 8 participantes y una dama. 8 participantes que van a venir de diferentes lugares. Era un comité muy diverso y estos 8 participantes tenían un antecedente profesional, histórico, cultural, muy variado. Y en el caso de la dama, que era esta fuerza impulsora detrás de este grupo, también es muy importante su trayectoria política y personal, porque ella le va a dar un sello de humanidad a este comité, y su nombre es Eleanor Roosevelt. Entonces, Eleanor Roosevelt era la primera dama de los, me pasé para adelante, la primera dama de los Estados Unidos. Ella era la esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, que se muere en oficina, ¿verdad? Todavía era presidente cuando fallece, y entonces asume la presidencia, después otro presidente, pero Harry Truman, ¿verdad?, la invita a Eleanor Roosevelt sabiendo la trayectoria, la decisión, el activismo de ella, para ser la líder de este comité muy diverso que se iba a encargar de redactar el documento de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, Eleanor Roosevelt no solamente le importaban los derechos de las personas y la igualdad de las personas en Estados Unidos, de donde ella era, sino que se preocupaba por los derechos de todas las personas. Entonces, aquí vamos a ver que dice que su compromiso con la igualdad y la justicia se reflejó en su dedicación, ¿verdad?, en la inclusión, en tratar de que todas las personas estuvieran representadas. Entonces, vamos a caminar para adelante. Entonces, Eleanor Roosevelt fue de nuevo
al convertirse en el momento en el que la van a aprobar, en ella se convierte en la primera dama del mundo. Así de importante era esta persona, así de relevante era su presencia, porque ahora se dan cuenta de toda su participación y sobre todo, de nuevo, en el empuje que ella va a aportar a esta comisión. Entonces vamos a seguir adelante, checar si tenemos alguna pregunta por aquí. A ver, vamos a ver. Un momento. Y a ver. Ay, me parece que todavía no tenemos ninguna pregunta, pero bueno. Entonces, el Comité de los Derechos Humanos va a estar compuesto por representantes en diferentes países, juristas, expertos en diversos en derechos humanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estas personas van a aportar su propia experiencia personal, van a aportar su propia decisión de que les importe las demás personas y quieren llegar a un consenso para un bien común. Entonces, el primer participante, y vamos a hablar un poquito más acerca de él, es el guionista, filósofo y educador diplomático chino. Él se llama Peng Chung Chang y fíjense bien, él era un afamado director y su contribución es crucial porque él aporta que en nombre de la universalidad, ¿verdad? Insistió en remover todo concepto de Dios de la Declaración Universal. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar acerca de esto. Es importante su aportación, ¿por qué? Porque entonces él, al remover todo concepto divino, ¿verdad? Está teniendo esta intención de que todas las personas sean representadas independientemente de si tienen una fe o no, si tienen una inclinación religiosa o no, para poder englobar a todas las personas en la declaración. En este caso, él como filósofo también pensaba en la necesidad de los seres humanos de pertenecer a un bien común, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la participación de este guionista y filósofo educador chino. Entonces, a medida que avancemos, vamos a ver la diversidad de los diferentes participantes. Entonces, y también los voy a invitar a que piensen, imagínense tener en un comité, en una mesa de sesión, a personas con diferentes trayectorias, con diferentes culturas, y cómo, ¿verdad? De alguna manera tuvieron que arreglar sus diferencias para llenar estos espacios en pro del derecho de todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro siguiente miembro de este comité general se va a llamar Charles Malik. Él era un filósofo y diplomático libanés, y en este caso, él decía que había que incluir los valores espirituales. Espirituales en general, porque él defendía la parte de los seres humanos como esa necesidad de tener su propia identidad espiritual. En este caso, este filósofo y diplomático libanés fue clave porque él fue uno de los precursores en cruzar barreras, ¿verdad? Y entablar conversaciones y diálogos entre los diferentes representantes que, claro, tenían diferentes religiones, inclinaciones religiosas. Entonces, él sirvió como este puente y este facilitador del diálogo. Entonces, él se llama Charles Habib Malik. Nuestro siguiente participante, de nuevo, de este grupo, ¿verdad? Diverso para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es William Hodgson, de Australia. Él es un veterano, era un veterano de la Primera Guerra Mundial, muy importante si nos ponemos a pensar en la necesidad de tener a una persona que tuviera alguna experiencia militar. ¿Por qué? Porque así, ¿verdad? De alguna manera veía la realidad, a lo mejor cuando hay conflictos, qué pasa cuando hay guerras, cómo se tratan los derechos humanos de las personas que son víctimas en medio de todos estos conflictos internacionales que se presentan. Entonces, ese fue su aporte. También él quería una convención multilateral. Entonces, cuando hablamos de un
lateralismo, vamos a hablar de una pluralidad de diálogo, vamos a hablar de oportunidad de las personas para que se puedan expresar, para que puedan participar. Este es el representante de Australia y si nos ponemos a pensar, tenemos personas de Líbano, tenemos la persona de China, la persona de Australia, en este caso, y Eleanor Roosevelt, que era de Estados Unidos. Nuestro siguiente participante era el chileno Hernán Santa Cruz. A ver, denme un segundo, voy a ver si tenemos alguna pregunta. Entonces aquí estoy buscando mi barra. Para ver si tenemos una pregunta. Yo creo que en el momento no tenemos, sino también tenemos en nuestro staff que nos está ayudando, Josué. Si ve que hay alguna pregunta, pues con mucho gusto me lo comenta. Y entonces, bueno, Hernán Santa Cruz era un juez y educador. Él venía de una trayectoria académica y militar. Él impartía un curso de procedimientos criminales en academias militares, era un juez. Entonces, de ahí su compromiso con la justicia, su compromiso con la igualdad, su compromiso de tratar de ser un educador para impartir estos valores y la necesidad de hacer el resaltamiento de los derechos humanos. Entonces, él, ¿verdad?, estaba muy activamente involucrado en la Comisión Latinoamericana y en el Caribe. Entonces, de nuevo, estamos viendo personas de los diferentes continentes y cómo cada uno de ellos con su aportación, pues nos va a dar como una manifestación de una voz, ¿verdad? Por la gente que representaba. Entonces, Hernán Santa Cruz era chileno. René Cassin, su pronunciación en francés es René Cassin, él era un abogado francés. En este caso, René Cassin viene a hacer un aporte muy especial porque él era un abogado, pero también era un sobreviviente del Holocausto. Entonces, él le imprime este sello personal a la comisión porque él vivió de manera personal, él experimentó desafortunadamente, ¿verdad?, en carne propia los horrores de un genocidio. ¿Qué pasa cuando no hay, no se respetan los derechos de las personas? Entonces, en este caso, la aportación de René Cassin es crucial para hacer la relevancia acerca de qué pasa si no se consideran a todas las personas iguales. ¿Qué pasa si un régimen totalitario no responde, no toma en consideración los derechos y la dignidad humana de cada una de las personas? En este caso, René Cassin también aportó la importancia de reconocer a todos los seres humanos como una persona igual, sujeto de dignidad. En 1968, otro dato importante, él obtuvo el Premio Nobel de la Paz y lo obtuvo por sus contribuciones, ¿verdad?, hacia los derechos humanos y sobre todo, fíjense bien, por el impacto a nivel universal. Esto va a incluir, por supuesto, pues a todos los seres humanos. Él es René Cassin. Entonces vamos a seguir adelante. En este caso tenemos a Alexander Bogomolov. Él era el representante de la Unión Soviética. Y entonces, fíjense bien, esto es muy, muy importante. Él era un académico, pero entonces tenemos un representante de la academia que valora la necesidad de incluir, por ejemplo, la educación, de estudiar, de preparar todo lo que son un documento que hiciera un hito, un cambio, una referencia histórica, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, si hacemos aquí una pequeña pausa, vamos a pensar en Eleanor Roosevelt de Estados Unidos, primera dama, ¿verdad? Ella tenía también el interés de ser propulsora del voto hacia las mujeres, muy, muy importante. En este caso, Eleanor Roosevelt es una persona muy, muy importante. Y luego también tenemos Hernán, que viene de Chile, ¿verdad?, con su aportación a los países latinoamericanos. Tenemos en el otro caso
a René Cassin, el abogado francés, tenemos el diplomático chino, ¿verdad? De China, él, muy importante porque él le va a traer el elemento filosófico a la declaración. Entonces, tenemos una pregunta, a ver, vamos a ver. Y dice, doctora, ¿en algún sentido, esta pregunta nos la hacen, hubo la esperanza de que el señor Santa Cruz de Chile represente un punto de vista unido desde América Latina o un punto de vista latinoamericano sobre el desarrollo de la declaración? Eso es muy importante, gracias por la pregunta. Entonces, habla acerca de la esperanza de que el representante, que es el señor Santa Cruz, ¿verdad? Él en este caso, traía, creo yo, la voz, ¿verdad? Representando a América Latina. Y en este caso a él también entiende la necesidad, ¿verdad? De poner esta perspectiva desde el punto de vista de este continente y de todo lo que conlleva. En este punto en la historia, desafortunadamente también se iban a ver, ¿verdad? Las dictaduras en Latinoamérica. Entonces él, su necesidad era también desde el punto de vista de promover la educación, de promover una cultura de la prevención de abusos, de la prevención del genocidio para no caer en regímenes totalitarios y en los abusos que eso significa. Gracias por la pregunta. Muy bien. Okay. Entonces, la pregunta. Adelante. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra... Perfecto. Siguiente participante. En este caso, tenemos al representante, se llama Charles Dux. Él era el representante del Reino Unido, era un líder sindical. Era un líder sindical con una carrera, ¿verdad? En el Congreso de Sindicatos. Y entonces, ¿por qué? Es muy importante su participación. Entonces, la participación de él es relevante en el caso de que va a hablar acerca de los derechos laborales, la capacidad de las personas para elegir el trabajo que mejor les convenga, para tratar de alzar la voz, para que las personas tengan una condición de respeto en materia laboral, en materia social, en materia económica, ¿verdad? Entonces su contribución es fundamental porque va a hablar acerca del sustento y la necesidad de ser reconocido al trabajador de una manera digna. Entonces, esta es la participación. Y aquí, de nuevo, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar acerca de un concepto bien importante. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos vamos a hablar acerca de la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana significa, ¿verdad?, que un individuo va a sentir el respeto y el honrarse a sí mismo, ¿verdad? Al mismo tiempo que valora, ¿verdad?, la necesidad de ser respetado y ser valorado. ¿Qué pasa con este concepto tan fundamental? Si las personas no saben que son dignas de un valor por el simple hecho de ser una persona, entonces van a tener problemas quizá para alzar su voz cuando haya algún abuso, cuando no se les esté respetando, cuando no se les esté escuchando, cuando no se les esté dando ese espacio para vivir como cualquier ser humano debe de vivir, que es con dignidad y con libertad, porque es un derecho por nacimiento. Entonces, este concepto tan sencillo que ahorita lo estamos comentando y nos parece tan sencillo de entender, luego cuando la gente no lo conoce, de nuevo, puede ser más víctima de abusos y vejaciones. Entonces, en este caso, cuando tenemos grupos, ¿verdad?, que visitan nuestro museo y les hacemos la pregunta, ¿qué tenemos todos los participantes en común? Y contestan, pues todos somos seres humanos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener los derechos? Y la respuesta, ¿cuál es? Pues en realidad no tenemos que hacer nada porque todas las personas somos recibidoras, ¿verdad? Somos dignas de este derecho fundamental a la igualdad y al respeto.
Entonces, también me gusta resaltar este concepto de la autonomía, ¿verdad? Poseemos la dignidad en tanto somos moralmente libres por ser autónomos. Y aquí vamos a hacer también otra pausa para hablar y comentar un poquito acerca del concepto de qué es ser autónomo. Entonces, fíjense bien. La autonomía es esta facultad de la persona o de la entidad, ¿verdad? Que puede actuar, puede tomar una decisión dependiendo de su propio criterio, sin influencia o sin opresión, ¿verdad? Sin opresión o sin ser forzado por otra autoridad, por una entidad, por a lo mejor un concepto de una ideología. El ser humano es autónomo, tiene la capacidad de decidir por sí mismo lo que cada persona crea que es su mejor conveniencia, y este punto de la autonomía le da la libertad al ser humano de ejercer su decisión de actuar o de escoger alguna decisión en particular. Si tenemos alguna duda, pues adelante. Entonces, la declaración, basado en la autonomía, basado en la dignidad, basado en la representatividad, va a ser, fíjense bien qué cosa tan más importante, va a ser el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y libertades fundamentales son inherentes, de nuevo. Nadie tiene que hacer nada, no es que tiene que nacer en un determinado país o ser de determinada raza o posición económica. El ser humano no tiene que hacer nada para ser merecedor de sus derechos humanos, ¿sí? Dice, todos estos derechos son inalienables, quiere decir que no se les puede quitar, no se puede privar a una persona de los derechos y se aplican de igual forma a todas las personas. ¿Por qué? Pues porque todos los seres humanos son iguales y nacen iguales y libres. Entonces, esta pequeña palabra que dice universal, que la vamos a subrayar con el puntero, fíjense qué fuerte y qué referencia tan grande nos va a dar del impacto de la declaración. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando de la inclusión de todos los seres humanos. Es la primera vez en la historia que los países se van a poner se van a poner en conversación, ¿verdad? Van a estar dispuestos a entablar una mesa de diálogo para hacer un documento que va a servir para todas las personas. Y va a servir también como una referencia, como un faro de luz, como lo comentábamos con anterioridad. Tiene varias características, me gustaría resaltar 3 de ellas. La primera es la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad. La universalidad es, como ya lo comentamos, la necesidad de que englobe a todos los seres humanos de este planeta, ¿sí? Se aplica por igual a todas las personas. De nuevo, esto es sin precedentes. Antes no había un documento que fuera de esta magnitud. La interdependencia, los derechos entre sí se van a correlacionar, y la indivisibilidad. Este concepto es muy interesante porque nos va a hablar de que no podemos, por ejemplo, ser merecedores de unos derechos sí y de otros no. No se puede otorgar parte del derecho. O sea, el derecho se otorga en una forma completa a las personas. No es que solo una manera parcial, o en ciertos casos la persona es digna de tener, por ejemplo, la posibilidad de un juez o de tener la posibilidad de elegir el trabajo que mejor le convenga. En este caso, el derecho se ejerce en su totalidad. ¿Tenemos algunas preguntas o comentarios? ¿No? Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí en esta parte, para ustedes es su izquierda, para mí es la derecha, vamos a tener como un pórtico, ¿verdad? Como un pórtico, y este pórtico nos va a presentar 4 pilares que son los sustentos de la Declaración Universal, ¿verdad?
Las bases, lo vamos a ver aquí en el artículo 1, que es el primer artículo, nos va a hablar acerca de la libertad de todos los seres humanos, y los otros 4 pilares nos vamos a ir por clasificación dependiendo de la categoría a la cual van a pertenecer. ¿De acuerdo? Entonces, el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Bueno, el preámbulo es esta parte inicial que precede, que antecede, que como que explica cualquier documento legal, también llamado exposición de motivos. ¿Qué es esto? Nos va a explicar por qué es necesario o por qué la finalidad de este documento o de un documento legal. Eso habla el preámbulo. Entonces, si les hablo un poquito de lo que dice en la Declaración Universal, en el preámbulo, dice, el preámbulo es esencial, ¿verdad? ¿Por qué se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque se considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un Estado de Derecho. O sea, que no, en este caso, que no sean protegidos nada más, a lo mejor por una autoridad, por una sola persona, por una parte religiosa. En este caso es un Estado de Derecho que incluye a todos los seres humanos. ¿Por qué es indispensable poner esta parte de que los derechos humanos deben de ser protegidos por un Estado de Derecho? Voy a tomar un momento agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, imagínense que si le damos la exclusividad de que la aplicación de los derechos humanos se va a dar nada más, por ejemplo, a una autoridad específica o una parte religiosa o a un país, entonces estamos delimitando la aplicación de los derechos a un marco muy pequeño de referencia. En este caso, se necesita que sea un Estado de Derecho para que si viene una dictadura, si independientemente de dónde se encuentren, los seres humanos se sientan protegidos. ¿Okay? Ese es nuestro preámbulo. El artículo primero, y en este artículo primero podemos ver qué importante es, y el impacto de esta declaración es todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dotados como están de esta razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces vamos a hablar un poquitito de esto. ¿Por qué? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Fíjense, ahí no dice, las personas que nacen en este país, todos los seres humanos, ahí estamos incluyendo a todas las personas, están de razón y conciencia, quiere decir que todas las personas se dan cuenta, ¿verdad? Deben de darse cuenta de que son merecedores de estos derechos y que deben comportarse fraternalmente. Esta parte de fraternalmente nos viene del aporte francés, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Por qué fraternidad? Porque en el momento en que decimos todos los seres humanos se comportan fraternalmente, quiere decir que estamos poniendo a todas las personas en igualdad, ¿verdad?, de condición, independientemente si esa persona vive en un lado, si esa persona pertenece, por ejemplo, en este caso, a la monarquía. Aquí todos los seres humanos son iguales y deben de tratarse como iguales. Por eso la importancia de esta palabra, fraternalmente. Okay. Vamos adelante. En los artículos 3 al 11, recordamos que teníamos el pórtico, tenemos las primeras etapas, y entonces el artículo 3 al 11 van a recoger los derechos de carácter personal. ¿Cuáles son estos derechos de carácter personal? Pues el derecho a la vida, a la libertad, ¿verdad? Cada persona tiene derecho a vivir, a la seguridad, a sentirse seguro, a no ser amenazado, al reconocimiento de su personalidad jurídica, o sea, a estar conscientes de que esa persona tiene la capacidad, la necesidad, la dignidad para ser reconocida como un miembro más de esta familia humana. Esa es la concepción de una familia humana. Entonces, el derecho de igual protección ante la ley, el derecho a
fíjense, ser escuchado públicamente y el derecho a la presunción de ser inocente. Entonces, todos estos derechos que ahora nos parecen tan explícitos, de alguna manera decimos, sí, pues eso es obvio, si no se ponen por escrito, si no se establecen en un documento, pues entonces es fácil la malinterpretación o es fácil la opresión porque no hay como una referencia. Entonces, de nuevo, esta es la importancia de la declaración. El artículo del 2.7, entonces, va a hablar acerca de los derechos del individuo con relación a la comunidad. ¿Por qué? Pues porque las personas no están aisladas, formar parte, y muy importante, pues si se sienten perseguidas, tienen el derecho a elegir dónde quieren vivir, en un estado, en algún país, a buscar asilo, este otro derecho a tener la nacionalidad, ¿verdad? A tener esa protección de una identidad en un país, y el derecho sin restricción alguna. Bueno, podemos pensar, fíjense bien, cuando leemos estos derechos, ahora podemos pensar ahora en las noticias y decimos, si algo está pasando en el mundo, qué tipo de derechos están siendo agredidos, están siendo violados. Entonces, el derecho a casarse, si es así que lo desea, a fundar una familia, a la propiedad individual y colectiva. En este caso, durante el Holocausto, por ejemplo, los judíos en Europa, en este periodo de 1933 a 1945, no tenían la posibilidad de casarse si no era con las personas de raza judía, o no podían tener el derecho a tener su casa, a tener un negocio. Entonces ahí vemos este impacto. Del artículo 18 al 21, pues entonces va a ser el derecho de pensamiento, de libertad, de conciencia, de religión, de preferencia política. Entonces, toda persona tiene derecho a pensar como mejor lo considere, a cambiar de religión, a decidir si quiere tener esta preferencia religiosa o no, y a manifestar o a expresar su creencia individual y colectivamente. ¿Sí? Vamos adelante. Los artículos 22 al 27 van a abordar los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en este caso, fíjense bien cómo vamos avanzando y vamos promoviendo que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, igualdad de decisión, en este caso, pues la alimentación, la asistencia médica, derecho a atender si es una cuestión de enfermedad, de desempleo. Y toda persona tiene derecho a la educación, y esta educación debe de ser gratuita, por lo menos en la educación básica. Entonces, fíjense cómo, de nuevo, los países toman la referencia en la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es un derecho de todas las personas tener la seguridad de una educación o de una seguridad del vestido, del sustento, de su vivienda. Luego, también va a hablar acerca, de los artículos del 28 al 30, ahora sí, un poco de los límites. ¿Por qué de los límites? Porque el derecho de las personas, ¿verdad?, va a terminar donde empieza el derecho de las otras personas. Debe de haber este límite, porque si no, los seres humanos dirían, es que yo nada más estoy ejerciendo mi derecho y las otras personas no son no entran en mi zona de impacto. Y en este caso sí. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen derechos, entonces debe de respetarse en este contexto. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar en nuestra parte, un poquito vamos dándole la parte final al programa, vamos a ir un poco ya concluyendo. En esta parte me gustaría hacer un especial énfasis en la parte de la aportación de las mujeres. Fíjense bien, vamos a ver la relevancia. En primer lugar, entre 1947 y 1948, solo había una mujer delegada, ¿verdad?,
Y en este caso, bueno, tenemos Eleanor Roosevelt, que era la vocera, la parte principal de la comisión encargada de hacer la redacción del documento, pero como delegadas nada más había una, y esta participante viene de la India, se llama Hansa Mehta, y en su caso, fíjense bien, qué importante. Antes, en la redacción, ¿verdad?, del primer artículo de la declaración decía, todos los hombres nacen libres e iguales. Entonces, esta delegada propone, vamos a cambiar una palabra, vamos a decir, en lugar de todos los hombres, vamos a incluir todos los seres humanos nacen libres e iguales, ¿verdad? Para que sean merecedores de los derechos humanos. Fíjense cómo esta aportación, esta sensibilidad de decir, en esta palabra estamos siendo muy restrictivos nada más a los hombres, pero ahora vamos a ampliarlo a todos los seres humanos. Y sí hace diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante. Tenemos esta otra delegada, viene de Pakistán, y en este caso esta delegada habló acerca de la igualdad, ¿verdad?, de roles en el matrimonio. Ella trataba de hablar acerca de la necesidad de que las personas sean libres de decidir si es que quieren contraer matrimonio o no. O sea, eso va a ser inherente a cada ser humano, y lo hizo con la intención de eliminar el matrimonio infantil y el matrimonio forzado. Entonces, esa es la contribución de la delegada de Pakistán. Tenemos otra delegada muy importante. Ella va a defender, ¿verdad?, el derecho de que todas las personas sean incluidas. En este caso, ella va a hablar acerca de los derechos, en el caso de los empleos, también de la parte social. Ella quiso, ¿verdad?, el derecho a la educación, que se incluyera en todas las personas, pero de nuevo, pues sus ideas en ese momento eran muy controversiales, entonces de alguna manera estaban en la mesa de discernimiento. Nuestra otra delegada es una delegada francesa, y en este caso ella va a hablar acerca de que todas las personas son iguales independientemente, y lo enumera en el artículo, del idioma que hablen, de la religión, de su origen nacional, social, posición económica. Entonces, de nuevo, estos conceptos que nos parecen tan sencillos, tan obvios, es necesario que se hicieran resaltar para que las personas entendieran el por qué todos los seres humanos son iguales. En este caso, la otra participante, ella va a hablar acerca de los derechos para todos los países, y que los países que estaban relacionados con una ocupación colonial también tuvieran una voz. Entonces, los países que habían sido colonizados, de alguna manera se tendía a ponerlos un poco de lado, pero ella alza su voz para que también hubiera representatividad en este caso. ¿Okay? Esta delegada, ¿verdad?, va a hablar, fíjense bien, ¿desde cuándo? Va a hablar acerca de la importancia de que las personas, las mujeres, no deben de ser discriminadas en la cuestión laboral, y sobre todo que deben de ser partícipes, y que deben de ser las receptoras de una igual remuneración por un trabajo igual. ¿De dónde luego vemos a lo largo de la historia, de dónde tomarían los demás abogados la referencia para hacer esta lucha por la igualdad con las mujeres? Pues precisamente de este documento también. Entonces vamos a empezar a cerrar. Me gustaría terminar un poco con esta frase. También, si tenemos preguntas, si tenemos comentarios, adelante en el chat. Derecho, ¿verdad?, no es alguien que te da, alguien que algo te lo da, sino lo que nadie te debe de quitar. Fíjense bien, eso es bien importante. Y de nuevo, cuando platicamos con los estudiantes, les pregunto en la exhibición, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es importante que tengamos diversidad en un grupo?
Si quieren ponerlo también en el chat. ¿Por qué será importante que tengamos diversidad en un grupo, sobre todo en los grupos que van a tomar decisiones tan relevantes? ¿Por qué será? Vamos a ponerlo en el chat. A ver, tenemos aquí y vemos. Ok, muy bien. Entonces, también tenemos otra pregunta es, ¿cómo lo hacen, cómo los educadores del museo, verdad? ¿Cómo cuando estamos frente a los grupos, es cómo los educadores del museo compartimos la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos? Pues, ¿cómo lo compartimos? Porque les hablamos acerca de que en el marco de un genocidio, de una atrocidad, los países es la primera vez que se reúnen para tener un consenso, para hablar acerca de la necesidad de tener un documento escrito, ¿verdad?, que hable acerca de la dignidad humana y de la igualdad de todas las personas. También les hacemos la relevancia acerca de cómo es necesario que haya diversidad en los grupos. ¿Por qué? Porque hay representatividad, porque damos una voz a todas las personas, porque a lo mejor alguien tiene una idea diferente de cómo solucionar algo, ¿sí? Porque a lo mejor alguien va a aportar una perspectiva que nos va a enriquecer, ¿verdad? Alguna decisión que vayamos a tomar. Por eso es importante tener diversidad, porque todas las voces deben de ser escuchadas. ¿Y cuál es la necesidad de considerar y de conocer nuestros derechos humanos? Porque así, cuando alguien nos los quiera quitar, cuando alguien quiere abusar por ellos, entonces nosotros vamos a alzar nuestra voz y también podemos alzar la voz por otras personas. Podemos decir, es que ese es tu derecho. A ver, tenemos aquí otro comentario en el chat. ¿Ok? Entonces, si tenemos algún otro comentario, adelante. Si no tenemos otro comentario, entonces les agradezco muchísimo su participación. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Eso es cuando se ratificó, ¿verdad? La declaración. Dice, qué programa tan interesante, muchas gracias. Me impresiona que tantos países dieron el cargo de asistir a la Comisión de Mujeres, exactamente, claro que sí. Tenemos un agradecimiento, claro que sí, agradecer la oportunidad de escuchar la presentación de la doctora. Un gusto, saludos a San Luis Potosí, México, claro que sí. Una excelente presentación, les agradezco mucho, un saludo, claro que sí. Con todo gusto. De acuerdo, tenemos también la participación desde Morelia. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, de nuevo, este es un llamado para todos, para que cuando reflexionemos, ¿quién tiene derechos humanos? Pues somos todas las personas los que nos tenemos y somos nosotros los que tenemos que mover nuestra conciencia hacia la importancia de conocerlos. Les agradezco mucho, creo que tenemos un comentario final. Claro que sí, tenemos también otro agradecimiento desde San Luis Potosí a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias a la doctora. Claro que sí. Y gracias a ustedes por darse esta oportunidad de venir, de participar, de expresar todas las dudas. Claro que sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo y vamos a terminar nuestra sesión y adelante. Oh, no, I think, one more question. Una pregunta más, claro que sí. Vamos a ver otra pregunta más que tenemos. ¿Cómo podemos continuar aprendiendo sobre el tema? Muy importante. Muchas gracias por preguntar. ¿Cómo podemos continuar aprendiendo sobre el tema? Muy importante, podemos consultar la página de la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas. Podemos también
muy, muy importante. Podemos también ver las noticias y ser, ¿verdad?, partícipes de lo que está pasando y ser respetuosos de los derechos de las demás personas. Podemos ser conscientes del papel que tenemos cada ser humano en nuestro hogar, como lo decía Eleanor Roosevelt, en la oficina, en la granja, en el trabajo, porque cómo estamos respetando algo que no, quizá no conocemos. Entonces, cuando entramos a la página de la Organización de las Naciones Unidas, ahí podemos tener todo un despliegue de todos y cada uno de los derechos humanos. ¿Cómo aprendemos más del tema? Claro que sí, por preguntar. Bueno, podemos informarnos de nuevo entrando a la página de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, y ahí tenemos una parte en español que nos va a explicar acerca de cada uno de los artículos de esta declaración. Y tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Lupita. Ulises, desde Morelia. Adelante. Como ciudadanos, ¿cómo poder dar a conocer esta información, ya que en pleno siglo XXI se violan los derechos y la dignidad de las personas? Muy interesante, muchas gracias por preguntar. Y esto es bien importante. ¿Cómo podemos dar a conocer? Pues primero, conociendo y estudiando más acerca de los derechos en nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos y también desde nuestra ubicación en la sociedad, si somos maestros, en casa, si somos parte en el trabajo, si tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de compartir con nuestros compañeros de trabajo, hacer conciencia, ¿verdad?, de la necesidad de entender el por qué todas las personas tenemos que aprender acerca de los derechos humanos. Entonces, cada persona desde su lugar en el mundo, ¿verdad?, puede hacer conciencia y puede aprender y compartir con los demás para que todos seamos partícipes de un mundo igual, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a ver aquí. Entonces, pues les agradezco muchísimo a todos los amigos, la familia, y nos despedimos.